Siempre juntos, de Rodrigo Rey Rosa. En una casita incrustada en lo alto de un despeñadero, sobre el agua azul y negra del lago volcánico, había dos escorpiones, uno grande y otro chico. Se creía que eran madre e hijo, porque siempre estaban juntos. Una noche de mucho viento, el escorpión grande tuvo la mala suerte de caer del entretecho de madera y lámina donde dormían. El otro escorpión asomó por la hendidura luminosa por la que el mayor había caído a un lugar de piedra, vidrio y muchas voces. El escorpión grande cayó de espaldas con un ruido de rama quebrada sobre el piso de losa. A su lado estaba una niñita de pocos meses, que no era menos monstruosa que sus padres y amigos, que la miraban babear y hacer muecas, como hipnotizados. Si lo veían ahí, pensó el escorpión, no descansarían hasta destruirlo, como si a él pudiera interesarle ese culito blanco, pero ni soñarlo, con el escorpión que estaba esperándolo arriba, en las tablas calientes del techo. Pero si lo veían ahí, tocando casi la carne olorosa de la niña, creerían sin duda que llevaba malas intenciones. Tenía que quedarse muy quieto donde estaba, para que el color de su cuerpo se confundiera con el color de la piedra. En cuanto dejaran de mirar en esa dirección, correría hasta la chimenea, se pondría a salvo en una rendija entre los ladrillos ahumados y el ángulo de hormigón. Cuando aquellos seres temerosos terminaran de ingerir sus alimentos y el líquido que solían beber hasta muy entrada la noche, cuando dejaran de echar por bocas y narices aquel humo que los ponía más torpes de lo que eran, pensaba el escorpión, yo podré trepar al techo y reunirme con él. No sé en qué estaría pensando cuando caí, se dijo a sí mismo. Acababan de tener una de esas riñas sin sentido, pero inevitables en las vidas compartidas. Le había dicho al otro que, si en realidad no apreciaba lo que él hacía, podía ir a buscarse un techo propio en otra parte, que el techo donde estaban lo había descubierto él. Una tontería, ambos lo sabían. No quería que el otro se marchara, ni el otro sería capaz de encontrar un techo nuevo, si no sabía cómo buscar, porque nunca tuvo que buscar nada. Se moriría de hambre o de frío, pero era inaceptable que el otro creyera merecerlo todo, con solo existir. Cree que el único trabajo que le corresponde hacer es digerir la comida que le pongo en la boca y montarse encima de mí cuando se lo pido, pensó. Un momento antes de caer, se había dado la vuelta para apartarse del otro y dar fin a la pequeña escena, y entonces sintió la ráfaga de viento norte que hizo temblar las láminas del techo y sufrió la tonta caída. ¿Caer así? Se reprochó a sí mismo, a mi edad. A lo largo del tiempo había ido aprendiendo los hábitos de aquella familia. Venían a refugiarse bajo ese techo muy de vez en cuando, una vez en verano, otra en invierno, y se quedaban solo 2 o 3 semanas. Ahora hasta les entendía. Acumular tontería sobre tontería, esa era la esencia de su conversación. No sabían lo que les esperaba. En general, no les tenía miedo, y ellos solían dejarlo en paz. Lo que hacía peligrosa su situación momentánea era la presencia de la niña. Había que ver la clase de disparates que una cría podía obligar a hacer a aquella especie de sangre caliente. El más apestoso de los hombres levantó de pronto a la niñita, que sin duda era hija suya. Los pies de ambos exhalaban el mismo olor intenso. Entonces una de las mujeres señaló con el dedo que un instante atrás hurgaba furtivamente en sus narices y gritó «¡Un alacrán!». El escorpión corrió con la cola en alto un buen trecho, pero no el suficiente para llegar a alguna rendija salvadora. Los dos hombres que se pusieron a darle caza estaban borrachos. Las mujeres, histéricas, se movían de aquí para allá.
Uno lo golpeó con una escoba y lo barrió hacia el centro del cuarto. El otro cayó sobre él con un vaso de vidrio con restos de líquido rojizo con olor a fruta fermentada y a saliva. Una tras otra, las estúpidas caras se fueron acercando para deformarse en el cilindro de vidrio y mirarlo blandir la cola con furia. Alguien dijo que debían matarlo. Era un peligro dejarlo vivir, sobre todo por la niña. Parecía que estaban de acuerdo. Sin embargo, el sucio dijo: Mi signo es el de la octava casa. Nunca he matado ningún escorpión y ninguno me ha picado. Vamos a mirarlo un rato a ver qué hace, y luego lo tiramos por el balcón, que salía de las rocas por encima del lago. Tardará días en volver a subir, si es que encuentra el camino de regreso. Metieron un pedazo de cartón debajo del vaso y así lo levantaron para ponerlo sobre una mesa de pino, donde ardía una lámpara de gas. Uno dijo que lo mejor sería quitarle el aguijón, que así podrían divertirse con él a sus anchas, sin ningún peligro. Pero el sucio volvió a ponerse. Siguieron bebiendo, y de pronto el alacrán dejó de formar parte de la conversación. Era como si se hubieran olvidado de él, y las hormigas empezaron a aparecer, atraídas por los restos de comida y el azúcar con fermento desperdigados en el mantel. Una de las mujeres destripó con una uña dos hormigas a un lado de su plato, pero había muchas más. A ellas nadie las defendió y muchas murieron. La niñita, que había sido llevada a uno de los dormitorios, dio un alarido y las mujeres se levantaron de la mesa para ir en su auxilio. El olor de sus excrementos llegaba de vez en cuando con las ráfagas de viento hasta el comedor. Los hombres no se movieron, siguieron bebiendo y hablando, hasta que aún el viento se cansó. Las olas del lago que iban a morir contra las rocas de la orilla era el único que podía oírse, por debajo de las voces que no dejaban de repetir tonterías. El escorpión no podía levantar el vaso para escapar, por más que forcejeaba. Al fin también las voces se fueron cansando, los hombres se levantaron, y la mesa quedó a disposición de las hormigas, que eran interminables. Hicieron desaparecer las migajas de pan y los trocitos de queso y verdura, y luego comenzaron a formarse alrededor del vaso donde seguía prisionero el escorpión. Las primeras que lograron pasar entre el cartón y el borde del vaso fueron muertas por las tenazas y los aguijonazos del señor de la octava casa, pero en pocos minutos había demasiadas y avanzaban en formación de media luna sobre el viejo escorpión. A la mañana siguiente, una de las mujeres vio el vaso y lo llevó al balcón para dejar caer los restos, con las hormigas que todavía estaban devorándolos y que se dispersaron con el viento. No volverá, pensaba el escorpión en lo alto, contento porque al fin tendría un lugar solo para él.